Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de temas de familia. La familia, todos la tenemos, todos la vivimos, todos la gozamos, todos la padecemos. ¿Creemos que no? Creemos que la familia es un remanso de tranquilidad. Qué chévere que lo pueda hacer, pero no siempre sucede así. Como les decía y les he comentado varias veces en estos videos, nosotros tenemos que entender que la familia no es ideal ni es perfecta. Hasta el Papa Francisco tiene una frase, una oración muy linda sobre la familia, y dice que a la familia se llega, nos reunimos una serie de personas, de almas, nos encontramos en un lugar, en un espacio común, y empezamos a encontrar que tenemos que aprender allí en familia a manejar emociones, sentimientos, relaciones, todas las cosas que se presentan en las relaciones humanas. Nosotros venimos a la vida a aprender a manejar a los seres que nos rodean y aprender a conocernos a nosotros en esa interrelación con ellos. Los libros de ayuda, los libros espirituales siempre te dicen que aquello que te talla del otro, es tu espejo. Las personas que nos rodean son como espejos, y cuando tengo una dificultad con otro, la primera pregunta que debo hacerme es: ¿qué hay en esa persona que tanto me talla, que muy posiblemente sea algo que yo tengo en mí que no he podido lograr? Muy bien, estamos hablando entonces de la familia, y uno de los temas más complejos, aun cuando suene a veces superficial y no le doy tanta importancia, es la elección de carrera por parte de los hijos. ¿Qué quiere decir eso? ¿La elección de carrera o la elección de futuro? Porque la elección de futuro tiene que ver con la carrera. Y aquí entonces empezamos a mirar situaciones donde les colocamos a nuestros hijos unas lápidas emocionales, unas lápidas laborales, unas lápidas de lealtad que a veces los terminan asfixiando y ahogando. Empezando por la elección de carrera. Cuando papá y mamá pueden haber sido personas muy esforzadas, sacaron adelante a sus hijos, y papá soñó toda la vida con poder tener un hijo profesional, poder hacer que su hijo haga lo que él no pudo hacer, que su hijo complete sus sueños e ilusiones. Ese padre o esa madre pueden manipular muchísimo a su hijo o a su hija para que termine de cumplir sus sueños, obligándolos casi a que trabajen o a que hagan o que cumplan las frustraciones de sus sueños. Eso es muy complejo. Aquí hay una historia que la he hablado varias veces, que es la de Falcao y que todos la conocen. Falcao, claro, es un extraordinario futbolista, pero ¿qué tanto? Falcao, como tantos otros, tienen como misión cumplir el sueño de su padre, el sueño frustrado de su padre. Si los dejaran elegir, muy posiblemente podían elegir lo mismo, pero no presionar. Cuando hay una cierta presión, y los padres somos absolutamente astutos manipulando a nuestros hijos, los manipulamos no con golpes, no con gritos, no con regaños. Claro, hay también quien lo hace de esa manera, pero cuando manipulamos a nuestros hijos a través de la culpa, esa sí es nefasta, demoledora, porque la culpa encarcela, la culpa atrapa, la culpa te paraliza, y entonces por culpa yo no pude decidir qué quería estudiar, porque iba a generarle a mi padre o a mi madre una desilusión tan grande que yo no lo podía frustrar. Entonces tuve que asumir parte de lo que él quería. En términos de psicogenealogía, se repite y se dice que hay que tener mucho cuidado con colocarle, por ejemplo, el mismo nombre al hijo y al nieto. Ustedes han oído la historia de José bisabuelo, José papá, José abuelo, José papá, José nieto. Ese es un José historia a través del nombre. Hay tantos nombres hoy en día que prolongar el nombre del abuelo, el nombre del bisabuelo, el nombre del padre, es una manera, energéticamente hablando, de atrapar a un niño en una historia que él tiene derecho a asumirla de manera más libre.
pero sí está el abuelo, aquí debe haber un abuelo, está el hijo, y luego le coloco al nieto el abuelo, el hijo y el nieto, y trato de que tengan el mismo nombre, por favor. Pobre niño, es como si le colocaras encima todo esta carga y él no pudiera asumir por sí mismo sus decisiones. Él tiene que cargar. Yo soy la tercera generación de Luis, la tercera generación de Juan, la tercera generación de José. ¿Por qué? Permítele que camine solo. Estas cargas de dinastías, donde se va pasando de generación en generación, no liberan al niño. El niño queda atrapado, es como si quedara atrapado en historias. Más o menos es esto lo que haces tú con tu hijo cuando le colocas, le pones el nombre de el abuelo, que ya se repite, para no romper la tradición familiar. Pobre niño, pobre niña, suéltalo, dale el permiso de poder caminar a su manera. Pues bien, no solamente es con el nombre, ni qué decir lo que les estaba comentando al comienzo, la carrera o el oficio. Es que en la casa todos hemos sido odontólogos, y entonces si todos somos odontólogos, yo espero que mi hija o mi hijo terminen siendo odontólogos para poder honrar el linaje familiar. Qué vaina, pero lo estás atrapando lo estás metiendo a impedirle elegir por sí mismo. Nosotros no podemos ser los cumplidores, los que vamos a satisfacer los deseos frustrados de nuestros padres o de nuestros ancestros. Poder liberar, ya de por sí la carga ancestral es muy fuerte y no podemos luchar con ella, pero si de por sí estamos cargando aún más con el nombre, con la elección de la carrera, con la elección del oficio que vamos a desempeñar en el futuro, pues ya de por sí es una carga mayor. Cuando se va a elegir carrera, está primero el ejemplo que les decía, el padre que nunca pudo estudiar y ahora quiere que su hijo cumpla su expectativa. Gravísimo. O el padre que sí estudió y tiene su oficina o su consultorio o su oficina de abogados maravillosa o su oficina de contadores o su oficina de su consultorio odontológico o su profesión de médico, y va tratando de llevar al hijo a que entre en esa onda para que le quede la herencia, que él pueda heredar lo que el padre hizo. Muchas veces he escuchado a personas que dicen, es que me maté toda la vida trabajando aquí, sacamos adelante esta empresa, ¿y yo qué voy a hacer con esta empresa cuando me muera? Es una pregunta interesante, pero por favor, no se la conviertas en una lápida para tus hijos. Vamos a continuar después de comerciales. Está la empresa, la exitosa empresa que nos ha dado de comer, que les dio estudio, pero que de pronto tus hijos no quieran heredar. Y si tus hijos no la quieran heredar, no los atrapes. Déjalos permitir escoger la profesión y la vida que quieran. Entonces yo soy el heredero de mi padre, tengo que ir a trabajar al lugar que él quiere, tengo que encajar en ese mundo y nunca pude hacer lo que yo quería. ¿Cuántas personas tienen unas inmensas frustraciones porque nunca pude elegir lo que realmente deseaba? Creo que es importante que podamos mirar, que podamos darle libertad a nuestros hijos. Ellos no tienen que prolongar nuestra historia. Claro, en el concepto idealizado de la familia, en la familia todos son militares. Como todos son militares, espero entonces que mi hijo también sea militar o que mi nieto también sea militar. ¿Por qué? La libertad, el mundo es completamente diferente. La manera de viajar, la tecnología, todo varía, se amplía, se mueve. Y a veces tenemos pensamientos tan cerrados y tan rígidos que quisiéramos que la vida se prolongara o la vida se viviera como nosotros la hemos soñado. Educar a un hijo no es una situación fácil. Educar a un hijo no es manipularlo. Educar a un hijo no es, por favor, cumple mis expectativas. No, no y no. En todos los libros, en todas las enseñanzas que hay, lo más importante es poder respetar el proceso de cada quien. Y cuando manipulamos de tal manera, no podemos respetar. Cuando atrapamos en nuestros deseos.
ya les había dicho del nombre, que es gravísimo. Repetir el nombre es atrapar al hijo. Está la profesión y está el trabajo, la empresa familiar. Y resulta que tú tienes una empresa maravillosa de una ferretería y tu hijo quiere ser artista. Y entonces allí empieza una frustración grandísima, porque está él decidiendo, mi padre se ha dedicado a mí, yo tengo que manejar la ferretería, mi padre ya me está soltando, o el padre lleva a los niños en las vacaciones a que empiecen a enterarse, a empaparse y aprender, y el muchachito o la muchachita no quieren, ella quiere ser actriz o él quiere ser artista, él quiere pintar, y papá tratando por todos los medios, pero esto es lo que nos ha dado de comer, esto es lo que nos ha llevado al éxito, con esto hemos vivido, ¿quién se va a quedar con esto? Y empiezas a transmitir una culpa muy grande que termina acabando con el futuro de tus hijos. Claro, a través del dinero o por sueños frustrados, los meto en una historia, los meto en un papel que ellos no quieren vivir. Si uno escuchara muchas veces cuántos profesionales lo son hoy en día solamente para cumplir las expectativas de sus padres. Hay muchísimos muchachos y muchachas que a los 30, 35 años te dicen, yo no quiero más esto, yo quiero cambiar. Ya cumplí, ya hice lo que esperaban que hiciera, o con números, o con contabilidad, o con economía, pero resulta que yo me quiero dedicar a la naturaleza. Yo quiero poner un restaurante, yo me quiero ir para el monte y hacer caminatas ecológicas y vivir de algo. Claro, esas son profesiones que no existían hace unos años. Entonces, ¿usted de qué va a vivir? La primera pregunta que hemos hecho durante generaciones es, ¿esa profesión le sirve para algo? Acuérdense que profesiones como futbolista, cocinero o chef, artista, músico, eso no da de comer. ¿Y usted de qué va a vivir? A veces hasta decían que la psicología no daba para vivir. Entonces solamente abogado, médico, economista, esas eran las carreras que daban. Y frustrábamos los sueños de nuestros hijos diciéndoles que si no era con dinero no valía la pena estudiar. Hoy en día, por favor, el mundo cambió, hay tantas profesiones tan distintas, hay una manera muy, muy diferente de manejar la vida. Ellos viven hoy en día, los millennials viven con una mochila al hombro, cambiando de puesto cada 2 o 3 años, no resisten, no tienen aspiraciones de llegar a gerentes, solamente quieren aprender qué hago y cómo sigo y cómo me suelto para poder poner alguna vez una empresa o aprender a vivir de algo que me dé libertad y que no me atrape. Para las nuevas generaciones, estos millennials, por ejemplo, es muy fuerte los horarios. Los horarios son fatales. Tengo que marcar horario de 8 a 12 y de 2 a 6. Estos millennials quieren libertad y no quieren atraparse en ninguna profesión ni en ninguna actividad que les genere pérdida de libertad, pérdida de movimiento, pérdida de horario. Claro, el mundo es diferente y papá y mamá tenemos que entender que si tienes una gran empresa familiar que es un orgullo para ti y que te ha dado para sobrevivir, para vivir muy bien, para viajar, para educar a tus hijos, hay que cerrar el ciclo. Muy posiblemente la vendes, tus hijos no quieren seguir allí, continúas tú, la vendes, la entregas, la cierras. A ver, ay, ¿cómo así? Es que es frustrante para mí, papá, que me dediqué a esto y mis hijos no lo quieren heredar. Por favor, respétales a tus hijos que no lo quieran heredar. No los obligues, no los metas en una obligación de que tienen que honrar tu memoria, que tienen que devolverte lo que hiciste por ellos, asumiendo un lugar que no quieren. Les dañas el futuro a tus hijos y a tus nietos. Estar haciendo algo que uno no quiere, pues muchas veces tenemos que hacerlo por obligación, pero no por imposición o por culpa, porque mis padres me dijeron que si yo no lo hacía, los iba a frustrar, los iba a desencantar, les iba a generar un grandísimo dolor, porque era una desagradecida. Hay que tener muchísimo cuidado con las culpas que se manejan en familia, donde pasamos las cuentas de el agradecimiento o la ingratitud o el desagradecimiento. Papá y mamá, la empresa familiar, el lugar que ocupa, todo lo que les ha dado para vivir, no tiene que ser la herencia obligada de tus hijos. Aún más, ni siquiera las cosas materiales.
Hay una película que se las recomiendo que se llama Las horas del verano, una película donde una mujer decide para su fecha de cumpleaños reunir a sus hijos en su casa, que es una casa preciosa y bellísima, y tiene elementos de decorativos bellísimos, lujosísimos y de un precio increíble. Entonces el día de su cumpleaños lleva a su hijo mayor y le va explicando cada cosa. Ya tiene ella, le ha dado un nombre y le ha nombrado un heredero para que se la lleve para su casa cuando ella falte. Pues para cortar el cuento, la señora se muere a los pocos días, la señora tiene 3 hijos y los hijos se reúnen a leer el testamento. El hijo mayor ya sabía lo que su mamá había determinado para cada hijo. Pero resulta que un hijo vive en Filipinas, el uno en Nueva York y el otro en París. Y los hijos dicen, yo me voy a llevar ese cuadro, yo me voy a llevar ese jarrón, yo me voy a llevar esa silla. Resulta que no, y los 3 hijos deciden, los 3, reunir todo lo que la madre tenía, todas las ilusiones de la madre, lo meten a un camión y se lo venden a un museo. O sea que ni siquiera nuestras cosas, lo que yo le di tanta importancia, el cuadro que me costó tanto, la silla, el recuerdo de lo que tenga, ni siquiera nuestros hijos lo valoran de esa manera, aún ni siquiera una joya, porque de pronto si yo tengo unas perlas muy lindas, tengo un collar y la hija diga, yo no quiero usar collar, hago otra cosa. Entonces soltarlos, no los atrapes en el amor y en la culpa para que hereden y hagan con las cosas tuyas lo que tú quisieras o lo que tú hubieras hecho con ellas. Suéltalos. Si tú sueltas a tus hijos, también las cosas materiales, los oficios, las ocupaciones, las carreras, las profesiones, hay que darles la libertad. Tus hijos no son la prolongación de tu vida. Todo aquello que estamos viendo en este momento es solamente, se puede manejar bajo una palabra maravillosa: soltar, soltar y soltar. Mis hijos no están llamados para ser ni mi bastón, ni mi apoyo, ni para prolongar mis sueños, ni profesión, ni nombre, ni actividad, ni yo les escojo el marido o la mujer que quisiera. Eso era antaño y nos sorprende hoy en día que antes la gente se casara elegido el cónyuge por papá y mamá, pero también soltémoslos en otras cosas. No permitamos que seamos nosotros los que tenemos que elegirles a nuestros hijos la profesión o la actividad que tienen que hacer en el futuro, porque nosotros hemos tenido un capital y queremos que ese capital lo sigan heredando. Ah, bueno, ¿qué sucede? Que el muchacho o la niña querían continuar con mi profesión, perfecto, pero que no sea a través de una elección manipulada, obligada, donde los voy atrapando y los voy llevando a que hagan lo que realmente ellos no querían hacer. Que su amor hacia papá y mamá, no sea un amor de obligación, de para complacerte voy a hacer lo que tú quieras, por favor. Es la peor frase que le puede hacer un hijo a un papá y una mamá. Para complacerte, papá y mamá, renuncio a mi sueño, renuncio a mi compañera o a mi compañero que he elegido, renuncio a mi profesión, renuncio a mi actividad. Es el peor sacrificio que se puede hacer. Soltar, soltar y soltar. Entendamos que el amor de familia no puede ser una trampa. Yo no los puedo meter en una cárcel de afecto. Cada uno tiene derecho a mirar y hacer sus cosas a su manera. Y cuando hay 2 o 3 hijos también, pues si alguno quiere asumir las cosas, las asume, pero a los otros darles la libertad. Nuestros hijos van a hacer vidas muy distintas a las nuestras. Posiblemente ni nos imaginamos cómo ellos pueden no querer tener propiedades o posesiones, como de alguna manera la gente fue educada para acumular cosas. Ya tiene casa, ya tiene carro, ya tiene hijos. Era como cumplir un libreto y había que chulear cada vez que fueras llenando las cosas. Hoy en día ellos viven de otra manera. Y el problema más grave lo tenemos los adultos, que tenemos que aceptar y aprender a mirar que la vida no es a la manera nuestra. No es una situación fácil, pero hay que soltar. Solamente soltar, y el mayor afecto y el mayor amor que les puedes dar a ellos es decirles: respeto tus elecciones, puede que no las comparta, puede que yo no lo hubiera hecho de esta manera, pero es tu vida. Pasarles la vida de nosotros, hacer que la prolonguen, que su obligación es terminar de hacer nuestros sueños, es el error más grande. Y es allí donde entendemos que la familia puede ser una trampa. Al estilo de Jodorowsky, la familia no puede ser una cárcel.
La familia es una plataforma donde educamos para que se lancen a la vida, pero no una cárcel donde los comprometemos, donde los obligamos a que terminen de hacer lo que nosotros no terminamos de hacer. No es fácil hablar de este tema, pero ojo, ahora que se puede acercar periodo de elección de carreras, suéltalos. No es solamente la plata lo que importa, no solamente es tu negocio familiar el que quieres que tus hijos hereden. Ellos tienen derecho a hacer una vida diferente, a ser completamente diferente. Tú eres un gran economista, un gran abogado y tu hijo resultó cocinero. ¿Lo aceptas? Es que traiciona la historia familiar, por favor. Ellos ya no viven de esas traiciones familiares, de esos orgullos o de esas herencias familiares. Ellos viven de una manera diferente. Lo importante es que puedan ser felices y se realicen en lo que hacen. Yo no puedo esperar que un hijo viva 10, 20, 30 años en un oficio para el cual ni estuvo preparado ni le gustó, solamente porque tenía tal culpa y tenía que complacerme a mí. No lo olvides, cada quien tiene derecho a hacer su propia vida. Tus hijos están allí en tu casa para que tú los eduques, para que tú los formes, pero no para que los atrapes, ni en tus sueños frustrados, ni en tu vida frustrada. Suéltalos y allí estarás haciendo el mejor papel de padre, el mejor papel de madre, porque les dices, estuvieron en mi vida, estuvieron en mi vientre, salieron de mis entrañas, pero no son parte mía. Como dice Jalil Gibran, los hijos no nos pertenecen, solamente somos hacedores de muchísimas situaciones. Los ayudamos a crecer, los ayudamos a formar, pero no son propiedad privada. Suelta, suelta. La mejor manera de educar a un hijo es aprende a vivir sin mí. No construyas apegos, no les construyas obligaciones para que hagan lo que tú no terminaste de hacer. Es una manera equivocada de educación. Ni la profesión, ni el nombre, ni el oficio, ni la compañera o compañero, el esposo o la esposa que tengan en sus vidas. Es un acto de libertad. El mayor amor hacia un hijo es un acto de libertad. Bueno, espero que les guste, que les llame la atención, que les golpee. Posiblemente a veces puede sentir allá, esta señora qué es lo que está diciendo, pero tenemos que ampliar la mente. Varias veces les he dicho que de alguna manera la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Eso es lo que tenemos que hacer, recibir información, cuestionarnos, posiblemente no tragar entero, pero estar abiertos para entender que la vida es movimiento, que la vida es evolución. Nada se repite como el día de ayer y la vida va para adelante. Bueno, muchísimas gracias, que la pasen bien.